¿Ya? Cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. ¿Quieres esta? Fue por mí. De la familia. Te entregaste. ¿Te la leo? Para ¿Te la leo? darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva y rescatarme al contemplarte en la cruz. ¿Qué tal, queridos hermanos? Una vez más, bienvenidos a este su programa Fidel Brito, discípulo de Jesús. Gracias por habernos dado esta oportunidad, gracias por estar ahí con nosotros, gracias por darnos esta dicha de poder entrar hasta sus hogares, a sus celulares. Gracias, bienvenidos sean todos a este programa Fidel Brito, discípulo de Jesús. ¿Cómo están? Espero en el Señor que estén bien, espero en el Señor que estén gozando de bendiciones. Es más, simple y sencillamente con estar vivos es una gran bendición, es una gran alegría, es una gran ventaja. Así que por eso démosle gracias a Dios por el regalo tan maravilloso de la vida, ¿sí? Así que, como ven, queridos hermanos, el día de hoy me acompaña la hermana María Elena una vez más. Nuevamente. María Elena, bienvenida. Buenas noches, queridos y amigos de este canal de Fidel Brito, discípulo de Jesús. Y los estamos aquí, pues estoy yo aquí acompañando a Fidel, pues para este programa de hoy. Espero que sea de muy grato recibimiento para todos ustedes. Bien, pues vamos a lo primero, ¿sí? Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle al Espíritu Santo por nosotros, por nuestras familias, ¿sí? Nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leo. Espíritu Santo, concédeme para mí y para mi familia aquellos dones divinos con que fortaleciste a los apóstoles, aquella gracia poderosa que ilumina el entendimiento y mueve dulcemente la voluntad. Toma bajo tu divina protección a mis hijos, presérvalos de toda pasión vergonzosa, protégelos, líbranos de caer en los lazos de la seducción con que el demonio intenta hacerlos caer en el pecado. Hazlos humildes, obedientes, honrados y temerosos de Dios, amantes de la verdad y de la religión. Dale gracias para vencer los vicios y pasiones, y a mí concédeme cierto necesario para educarlos y dirigirlos. Amén. Bien, Señor, también te queremos pedir humildemente, te queremos dar gracias en esta tarde porque nos has regalado este don maravilloso de la vida. Bendito y alabado sea, Señor. Te pedimos pues humildemente que nos acompañes, que vayas preparando los corazones que van a atendernos en esta tarde, Señor, que van a estar escuchando. Te pido por cada uno de ellos, por sus intenciones, sus necesidades, por sus proyectos, por su vida cotidiana, Señor. Bendíceles con tu presencia. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sí. Bien, queridos hermanos, pues bienvenidos sean una vez más a este su programa, ¿sí? Les pido una disculpa porque el día lunes
no pudimos transmitir, pero ya estamos aquí. Ahora sí, gracias al Señor, ¿sí? ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy, María Elena? Bueno, ¿Qué tema es el que vamos a compartir con nuestros hermanos? sí, bueno, Fidel, vamos a traer hoy un tema muy actual, diríamos, aunque vamos a estar basados en una encíclica del Papa Pablo VI. La encíclica es la encíclica Humane Vita, que traduce, pues se pronuncia, bueno, Humane, se escribe Humane Vita, Vitae, si la quieren buscar en su Google, en los buscadores que tengan, y trata de la regulación de la natalidad. Es una encíclica de ya el santo Pablo VI, que fue canonizado el 14 de octubre del 2018 por el Papa Francisco. Y bueno, canonizado significa que fue ya elevado a los altares, o sea, como santo. Y él publicó el 25 de julio de 1968 una encíclica con este nombre, Humane Vita. Y esa encíclica pues va a ser la base de nuestra charla de hoy, pero vamos a hablar en sí la finalidad es hablar de que en esta encíclica, a pesar de ser una encíclica tan corta, ¿tiene cuántos puntos? 31 puntos. 31 puntos. Solamente es muy corta, sería muy bueno que todos lo leyéramos porque es increíble cómo parece, como la palabra de Dios, palabra viva, ¿cierto? Parece que hubiera estado escrita en estos momentos. Y vamos a concentrarnos entonces en las profecías. Y bueno, pues vamos a hablar, Fidel, vamos a explicar muy bien para que todos sepan de qué tratan cuando hablamos de profecías. ¿Quién es un profeta? ¿Y por qué decimos que en esta encíclica pues vamos a encontrar unas profecías que hoy se han cumplido, se están cumpliendo en este momento? Entonces es bueno explicarle a las personas porque pues esa palabra profecías muchas veces pues nos Sí. encanta a todos, Sí, a todo de ser repente humano. Nos vamos por otro lado. Nos ¿verdad? atrae La entendemos mucho, sí, diferente. porque decimos, por ejemplo, profecía y decimos, uy, no, me van a adivinar, me van a hablar del futuro. Y bueno, vamos a explicar realmente Bueno. lo que significa profecía y quién es un profeta. Fidel. Bien, Bueno, antes de entrar en el tema, me gustaría compartir que cómo me hubiese gustado a mí, de verdad, de corazón, y lamento tanto el tiempo perdido, lamento tanto el tiempo que estuve fuera de la iglesia, de verdad me duele porque miro que es un tiempo que no se puede recuperar, ya jamás se recupera, un segundo de nuestra vida no lo recupera uno nunca, ¿sí? Y yo estuve fuera de la iglesia 12 largos años de mi vida. Entonces, esta carta, de verdad que a mí cuando la estuve leyendo, yo dije, Señor, ¿dónde andaba yo? Estaba yo perdido. ¿Dónde andaba? ¿En qué mundo estaba? Que yo de estas cosas ni por aquí me pasaban, ¿sí? Bien, estas cosas de qué habla la carta, esta encíclica, ¿sí? Es algo que nos compete a toda la humanidad. No nada más a los católicos, no nada más a los cristianos, no, a toda la humanidad, ¿sí? Esta carta fue escrita en el 68. ¿Sí? ¿Cuánto? 53 años. 46. 53 más años. 53 años, sí, señor. Ya, Sí. ¿sí? 53 años ya. En julio va a cumplir 53 años. Y realmente está tan actualizada, Marilena. Es increíble. Es increíble, realmente está tan actualizada que yo creo que pocos en la iglesia conocen de esta carta, de esta encíclica. ¿Por qué pocos en la iglesia? Porque, ¿qué podemos pensar? ¿Cómo el Papa,
que no es casado, el Papa que no tiene esposa, ¿cómo se atreve a hablar de la regularización o de la regulación de la natalidad? O sea, de la concepción. En nuestro lenguaje, ¿sí? Para no tener hijos. ¿Cómo es posible que el Papa haga unas recomendaciones a la humanidad, a la sociedad, ¿sí? Respecto a este asunto tan importante que es la vida? La vida, Sí, y la y vida. la felicidad del hombre. Que La vida. eso, por eso Exacto. por eso es que el Papa pues habla de eso, porque atañe a la vida y la Iglesia pues como protectora de la vida, como madre, María Elena. protectora de la vida. Entonces pues tiene que ocuparse de estos aspectos porque está de por medio del hombre y la felicidad del hombre. Que es La Iglesia como madre siempre está ahí al pendiente de que sus hijos no se descarrilen, ¿sí? No se descarrilen. Recuerden que, miren, en esta carta hay muchas palabras que de verdad a mí me llevaron a ir al diccionario porque yo no entendía ni nada qué decía estas palabras. Hay muchas palabras que no entendemos, pero cuando uno quiere entenderlas, va uno al diccionario y bueno, a ver qué es lo que quiere decir, y son cosas sencillas. Entonces, muchas de ellas las vamos a traducir en nuestro lenguaje para que sea un mejor entendimiento. ¿Sí? Sí. Esta carta, ya dijimos, Fidel, habla de... perdona que te interrumpa. Dime. Porque estamos hablando de que vamos a tratar sobre las profecías. Sí. Y bueno, ya también habíamos quedado, Fidel, para que de una vez las personas, tus seguidores, pues sepan de que vamos a tener 2 programas. ¿Por qué? Porque este tema es tan importante para nosotros como cristianos, como católicos, como seres humanos, porque se trata de nuestra felicidad. Pues el programa no lo podíamos hacer, Fidel, a las carreras solamente por salir en un solo programa. No. Entonces vamos a tener 2 partes. Y esperamos de que estén pendientes de la siguiente, porque pues no quedaría incompleto el tema si no siguen a la segunda parte de este programa. Pero Fidel, como vamos a hablar de las profecías de Pablo VI, porque te quiero como devolver a esta parte para que no arranquemos sin hablar sobre qué es un profeta. Bueno. Y también ¿qué hace un profeta? ¿Cuál es su ¿Qué es un trabajo del profeta? profeta? ¿Cuál es su trabajo? Bueno. ¿Y quién es el profeta? El profeta en sí es el que anuncia y denuncia. ¿Qué anuncia? Anuncia la palabra de Dios y denuncia lo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Ese es un profeta del cual todos en nuestro bautismo recibimos esa gracia, ¿sí? Ese mandato de ser profetas, ¿sí? Muy En bien. este caso, el Papa, ese es un profeta. No un profeta es el que va a adivinarte tu futuro. Puede, ¿sí? Inspirado por Dios, como en este caso del Papa, ¿sí? Como en este caso, prevenirnos de ciertas cosas que van a suceder en el futuro. No vamos lejos, acabamos de leer el libro de Jonás. Jonás estaba profetizando, si no se convierten se van a perder, ¿sí? En tanto tiempo, y si no se hubieran convertido, esa ciudad hubiera desaparecido. Sí. Pero se convirtieron. Ese es un ejemplo. El Papa en ese tiempo estaba en los años 60, Y 70, década de los 60 y 70. 60, 70, empezó esta revolución sexual, ¿sí? Empezó todo este alboroto de la píldora anticonceptiva, ¿sí? Cuando sale esta píldora anticonceptiva, de hecho salió y no era para exactamente no concebir, sino que era como un tratamiento, era algo para ciertas personas. La píldora fue creada para tratar menstruaciones irregulares. Para eso fue creada la píldora, ¿sí? No estaba aprobada como anticonceptivo. No estaba aprobada para eso. Pero, como sí servía para eso, entonces
hubo esta señora que, la verdad, su nombre se me escapa y no lo anoté, la primer feminista que estuvo en ese tiempo también, fue la que estuvo promocionando y haciendo mucha promoción para la píldora anticonceptiva. Y así fue como pues el gobierno, las agencias con dinero empezaron a apoyar esa propuesta y se empezó a hacer esa píldora, ¿sí? Y ahí fue donde el Papa San Pablo VI, ¿sí? Porque ya es santo, ya está elevado a los altares, ahí fue donde él empezó a hablar sobre esta situación que llevaría a la humanidad a una infidelidad en el matrimonio, ¿sí? También a una degradación de nuestra vida moral. Como hijos de Dios iba a ser una degradación. ¿Qué es una degradación? De estar en lo alto, se fue hasta el lodo, hasta el piso, ¿sí? Iba a haber, ya dijimos, infidelidades, degradación moral como hijos de Dios. Iba a haber muchos problemas, incluso con los efectos secundarios en los cuerpos de las mujeres, ya tanto sea como en la mujer, o con el hombre con la vasectomía, después que vino eso, ¿sí? Entonces este papa empezó a hablar de eso, dijo, esto no es posible, esto no es posible, esto va a llevar a un caos, ¿sí? Incluso en ese tiempo la iglesia, una parte de la iglesia, digamos, ¿sí?, creía que el papa iba a acceder a esos tratamientos, digámoslo así. Sí. Pero realmente no fue así. Bueno. Ellos creían que iba a cambiar la forma de la enseñanza que por 2000 años se había estado dando, ¿cierto? Bueno, Entonces, Fidel, sí, muy importante lo que estás diciendo. Y es importante que sepamos que durante el siglo XX, pues el siglo pasado, pues la iglesia fue muy papa, muy nombrado, muy carismático, pero este papa hizo una labor grandiosa, sobre todo porque, como decías, en una época, en 1960, en la década de los 60, 60, él le tocó recibir, estaba Juan XXIII, que inició el Concilio Vaticano II, y a este papa le tocó recibir este proceso porque no había terminado, y le tocó incluso enfrentar el proceso ya determinado de este concilio. Pero luego vino entonces estos enfrentamientos que estabas hablando, que son en esta época de tanta revolución. Diríamos pues que de pronto ahorita estamos viendo cosas muy tremendas, pero esta época, estas 2 décadas del 60 y el 70 fueron 2 décadas de mucha revolución. Vino cosas como pues la revolución sexual, la aparición de la píldora anticonceptiva, esta fue una época de los hippies, del inicio de la nueva era, de drogas, pues de la droga ya vista, pues porque por lo menos de pronto era más oculta. Antes ya después empezamos a ver más los abiertamente. movimientos hippies y el consumo de drogas, y esto pues fue unos choques sociales muy difíciles y mucha revolución social, los estudiantes y todos pues viendo esta ola como de que se le abría, sí, liberal, entonces pues hubo demasiados choques, y a este papa le puso el pecho, le puso le tocó enfrentar estas épocas tan difíciles, y la iglesia, como estabas diciendo, pues la iglesia, digamos, pensó mucho. La iglesia, bueno, la sociedad siempre está pensando, la gente que no está dentro de la iglesia siempre está pensando que la iglesia tiene que ser más liberal, y que debía de cambiar muchos aspectos relacionados con el sexo, con la libertad, y dentro de esos pues estaba la regulación de la natalidad. Pues entonces, como
como decías, se pensaba que la iglesia no tiene que influir en esto, no tiene que meterse para nada en esto, y este papa demostró que sí, la iglesia, dijo, la iglesia tiene que involucrarse, tiene que opinar, tiene que ser luz en estos momentos, porque la iglesia como madre y maestra tiene que ser ese faro de luz que ilumine los tiempos, ¿sí? Y no pensar de que se tiene que hacer a un lado, que solamente ocuparse de lo que es la parte espiritual, porque ya como hemos hablado de pronto en otros programas, pues el hombre no solamente es cuerpo, sino espíritu, sino que también es cuerpo. Y más que todo porque estaba involucrado lo que era la felicidad del hombre, ¿sí? Y precisamente debido a que no hicimos caso de estas palabras en esta encíclica, por eso es que el hombre ha entrado también en una etapa de tristeza, de desasosiego, de intranquilidad. Vemos ahorita cómo se ha aumentado por cantidades, digamos, el suicidio entre los jóvenes. Y bueno, y ahora pues nos tocó la época de la pandemia, pues esto ha agravado la situación. Bueno, entonces el Papa, viendo toda esta cantidad de estos movimientos y estas cosas que incluso dentro de la misma iglesia, pues se venían haciéndose este tipo de movimientos sociales, y se pensaba que el Papa, cuando tenía que decidirse sobre eso, pues él había nombrado, el Papa Juan XXIII había alcanzado a nombrar un grupo de personas, expertos, para tratar esta situación sobre esto que se estaba viniendo, pues que se estaba volviendo ya algo muy actual, que era pues la píldora anticonceptiva. Y entonces pues la iglesia tenía que pronunciarse para hablarle a los católicos, y no solamente a los católicos, a la humanidad, para decir si esto era ético o no era ético, porque en estos momentos estos movimientos sociales, pues lo que estaban llevando era una degradación moral del hombre, y al presentarse pues la iglesia no podía hacerse a un lado. Por estos mismos motivos, que estaba de por medio la vida humana y la felicidad del hombre, que atañe por completo a la finalidad de Dios, ¿no? A la finalidad de Dios, pues con el ser humano. Bueno, entonces Pablo VI le pone el pecho pues a esta revolución sexual que pretendía socavar las bases cristianas. Y en Occidente, pues esto, Europa, América, pues esto estaba siendo pues como una bomba, como una cosa tan novedosa, porque pues implicaba muchas cosas. Se decía que esto iba pues a hacer que el hombre pudiera ser más feliz, que no iba a tener que preocupar por una cosa más que digamos que tener a veces pues cuando las familias, y decía el Papa, cuando las familias se ven ante esta situación que muchas veces es muy de conciencia, si tener un hijo, si no tenerlo, si recibirlo, si recibir todos los que vengan. Eso siempre ha sido para las familias pues un tema muy difícil, todos. Pues así, por mucho que amemos a nuestros hijos y todo, pues yo creo que no hay familia, no hay esposos que se preocupen cada vez que dicen, estamos embarazados, vamos a tener un hijo. Y esto vienen las preocupaciones, vienen las preguntas, sí o no, vamos a tener más familia, no vamos a tener familia. Bueno, entonces el Papa lanza esta encíclica. Y nosotros, la encíclica es muy, pues ya como vienen mencionando, tiene una cantidad de puntos tan importantes para nosotros como cristianos, que creo que, pues, como dices, deberíamos todos de conocerla. ¿Sí? Deberíamos de conocerla, sí. Bueno, entonces, una de las preguntas es ¿por qué el Papa, como decías, por qué la Iglesia se tiene que puede opinar sobre el control de la natalidad? ¿Por qué? Y entonces el Papa explicó muy bien y lo dijo en esta encíclica, es básicamente porque el Papa, pues no solamente, y la Iglesia y los sacerdotes, pues no solamente escuchan
tienen digamos, experiencia de guías espirituales, de Aparte de de eso, ellos consejos y escuchan todo. cuántos Claro, matrimonios no van, confesiones, todo. Pues Claro entonces que sí saben. no conocen un caso, No conocen conocen de cientos, primera mano, pero de sí cientos, conocen sí. de los casos Eso. de la vida real. No conocen de primera mano porque pues ellos no están casados, son célibes, el papa, los sacerdotes y todo, pues nosotros en la iglesia tenemos pues el celibato, pero ellos también hacen parte de una familia. Claro. No solamente nacen en una familia, se crían en una familia, se educan en una familia, entonces también conocen esa parte. Así es. Y lo otro es que pues la iglesia, si no le queremos reconocer como esa cuestión como divina, sí, que tiene la iglesia, que es 100% humana, pero también es 100% divina, pues digamos que la iglesia también tiene una experiencia de más de 2000 años. Y en 2000 años, pues algo tiene que aprender uno, ¿cierto? Claro. En 2000 no. años. Sí, y Yo no creo y que la iglesia, pues en 2000 años no haya aprendido nada. Y es más, sí. recordemos que, por ejemplo, ya en lo doctrinal, en lo moral, Sí. el Papa es asistido por el Espíritu Santo, o sea, es algo... Nosotros creemos eso. Nosotros Así es. como católicos creemos que el Papa, y vaya que en esta encíclica se demuestra que el Pues Papa tuvo inspiración divina. ¿Y por qué vamos a decir eso, Fidel? Porque en ese año 1968, cuando sale esta encíclica, todo parecía de que el Papa se iba a acoger primero a los consejos de estas personas que Juan XXIII había nombrado para estudiar esta situación de la natalidad, del control de la natalidad, de la píldora. ¿Por qué? Porque la píldora los controles de natalidad no solamente son de esta época, porque ya dice que desde la antigüedad, Egipto, todas esas, diferentes formas de evitar los hijos. Pero cuando se vino la píldora para controlar la natalidad, pues esto ya era primero que todo, pues ya estudiado, medicado y ya aunque siempre seguían habiendo problemas secuelas que dejaban la píldora, pero ya dice que no se morían tantas mujeres, entonces esto fue viéndose como más favorable. Incluso estas personas nombradas por Juan XXIII, que fue el antecesor a Pablo VI, a San Pablo VI, le insinuaron, no dijeron directamente, pero le insinuaron al Papa que debía de apoyar esto y que porque iba a traer grandes beneficios pues para el hombre, que no le veían pues mayores problemas, y entonces pues el Papa recibió ese estudio, lo leyó, y cuando todo mundo pensaba que el Papa se iba a acoger a esto, ¿qué dijo? Sale esta hermosa carta, y dice el Papa: hay muchas razones por las que la Iglesia no puede aceptar este tipo de medicina, digamos, de tipos de cosas. No solamente las pastillas, porque para eso estaban también estaban estas otras que son los condones, preservativos, parches, todas estas cosas, pues todo es antinatural, entonces no es aceptado. Y bueno, ¿qué dijo el Papa? ¿Por qué razones, Fidel? ¿Por qué razones no podía aceptarse esto? Simple y sencillamente porque van en contra de la vida. Sí. ¿Sí? Simple, así en nuestras palabras. No se puede aceptar porque va en contra de la vida. Y Dios es vida. Y el hombre y la mujer ha sido para procrear. ¿Sí? Para procrear. Ahora bien, que hay que mirar cómo vamos a hacerle como matrimonio para no tener tantos hijos, porque la situación económica, la situación social no nos lo permite. Esa es otra cosa. Sí, sí. Ahí es donde debe de entrar la cooperación, no nada más de la mujer, sino del hombre, ¿sí? Ahí es donde entra el diálogo, es donde entran las pláticas entre matrimonio. ¿Cuántos hijos vamos a tener? ¿Cómo le vamos a hacer? Y perdón, Fidel, antes de que pases porque no solamente es el diálogo entre esposo y esposa,
sino el diálogo de los esposos con Dios. Con Dios, ¿Sí? claro. Y esto es lo que ha llevado a tantos problemas, esto es lo que ha llevado a tantos de problemas en estos momentos actuales de los hogares, como lo vimos en un programa pasado, en la falta de diálogo. Y entonces que esto era lo que podía provocar pues que se acabe ese diálogo. No hay conversación, no hay diálogo entre los esposos, podemos tener hijos, o no podemos, nos abstenemos en este momento, es cuestión de un sacrificio, pero que va a llevar a una tranquilidad, ¿sí? Bueno. Todo eso está aquí y, Sí. y no sé si lo puedo leer. No, o cómo. espera, A ver, espera, vamos. Fidel. Entonces, Tú antes de dime. empezar, entonces, ¿qué? Y mira, hay una cosa, que la encíclica Humane Vitae cayó en ese momento como un baldado de agua fría, porque se esperaba de que el Papa acogiera las insinuaciones de este grupo de personas, de expertos, y la sociedad. Y los mismos católicos pues estaban esperando, no, pues ya yo creo, la cosa estaba, el ambiente estaba en que el Papa iba a aceptar. Iba a acceder a eso. Acceder a eso. Mira cómo actúa Dios, cómo actúa el Espíritu Santo, que el Papa cuando saca esta encíclica, pues fue eso, como te digo, fue un baldado de agua fría, fue una bomba que explotó a nivel mundial, social y entre los católicos y todo, porque mucha gente esperaba, muchos católicos esperaban que el Papa aceptara. Y mira lo que dijo el Papa tan hermoso, mira, la Iglesia no tiene poder para cambiar estas enseñanzas, porque ella no las ha inventado. Son enseñanzas escritas en la ley natural dada por Dios, están en la ley evangélica. Por lo tanto, la Iglesia es solo una administradora, no es árbitro. Y afirmó estas enseñanzas. Y dijo, la Iglesia no tiene el poder para decir que se va a utilizar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque esto no es natural. Porque estamos yendo contra las leyes naturales, y las leyes naturales, ¿de quién son? De Dios. ¿Sí? De Dios. Entonces, el Papa bellamente explicó por qué la Iglesia se opone a eso. La Iglesia ni siquiera tiene el poder ni la facultad para modificar esto. No. Entonces, esto pues claro, esto fue algo que no se esperaba. Y bueno, me gustaría, Fidel, ahí para que ya empieces a leer, que tienes muchos deseos de leer, lee, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Por qué? La vida humana, la transmisión de la vida, ¿sí? En ese aspecto, ¿por qué la transmisión de la vida es una obligación de nosotros? Es que nosotros como seres humanos somos co-creadores. O sea, participamos en la creación del hombre, en la vida, participamos. Entonces, explica el Papa en estas apartes por qué no puede la Iglesia autorizar, promover o aceptar este tipo Bueno, dice, cosas, venerables medicinas. hermanos y amados hijos, salud y bendición apostólica. El gravísimo deber de transmitir la vida humana ha sido siempre para los esposos, colaboradores libres y responsables de Dios Creador, fuente de grandes alegrías, aunque algunas veces acompañadas de no pocas dificultades y angustias, ¿sí? Todos los que tenemos Lo hijos, sabemos. yo creo que todos los que tenemos hijos, los que están viéndonos, Sí. saben que sí hay unas grandes dificultades, ¿sí? Fuente de grandes alegrías, aunque algunas veces acompañadas de no pocas dificultades y angustias. En todos los tiempos ha planteado el cumplimiento de este deber serios problemas en la conciencia de los cónyuges, pero con la actual transformación de la sociedad se han verificado algunos cambios tales que han hecho surgir nuevas cuestiones que la Iglesia no podía ignorar por tratarse de una materia relacionada tan cerca con la vida y la felicidad de los felicidad, hombres. hermano, sí. ¿Sí? O sea, es algo, en ese momento, la Iglesia no podía hacerse No. que no veo. Sí. No podía hacerse de la vista gorda, porque se trataba nada más ni nada menos
que eh, lo que no atañe podía con ignorar, con la felicidad. no podía ignorar por tratarse de una materia relacionada tan de cerca con la vida y la felicidad de los hombres. Sí, así de fácil. ¿Eh? Y esto nos da respuesta también muchas veces que hoy escuchamos a muchas personas decir, pero es que la iglesia no debe meterse en los aspectos de la sociedad, de la regulación de la sociedad, para nada, que la iglesia se ocupe del aspecto espiritual y hasta ahí llegue. No y es eso es así. esto es una forma de contestar también esta pregunta de estas personas que podríamos decir, entre paréntesis, ignorantes, porque piensan que el hombre solamente, que la iglesia solamente es su función. Y es que la felicidad del hombre también depende de las actuaciones, de lo que pasa, de las cosas que van sucediendo y cómo se manejan. Entonces la iglesia tiene que intervenir en todo. Claro. Sí. ¿Cómo no? Claro que tiene que intervenir. La iglesia no nada más se ocupa, eso es una parte, lo espiritual, pero también lo social, ¿sí? La iglesia, recordemos que está la doctrina social de la iglesia. Si todos los gobiernos del mundo siguieran, conocieran y actuaran al pie de la letra lo que la doctrina social de la iglesia enseña, créanlo que no habría este tipo de problemas que tenemos hoy encima, ¿sí? Sí. ¿Y por qué surgió esta píldora? Este es un punto también que debemos de decirlo, ¿sí? No debemos de ocultarlo, debemos de decirlo. Recuerda que somos profetas desde nuestro bautismo, así que pues a veces, aunque nos tiren piedras, pero se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el aumento de tanta gente en el mundo, ¿sí?, llevó también a estas compañías o al gobierno a promocionar estos anticonceptivos, estas píldoras, todo lo que hay para no concebir un hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mucha la gente, los recursos naturales se van a terminar, no van a alcanzar, ¿y qué tenemos que hacer? Vamos a bajar esta población. Sí, pues esa es una teoría sobre la forma de solución de problemas que se viene pues practicando desde hace algunas décadas, y por eso estamos viendo los graves problemas en los que están ahora muchos países, especialmente Europa. Todavía Latinoamérica, pues todavía hay países donde ya se empezó a ver esta situación que vamos a mencionar, pero todavía pues estamos como a punto de remediarla. Sobre todo pues hay países como México donde todavía la población, pues hay muchas personas, muchos niños naciendo y todo eso, pues eso ayuda pues un poco. Pero mira el problema, hay una ley que dice: los problemas de hoy se derivan de la solución de ayer. ¿Con qué se relaciona eso? Mire, los países europeos, por ejemplo, como vamos a ver un caso muy específico que es España. En esta década de los 60 tomó la decisión de empezar a bajar la natalidad. Y en estos momentos ellos están viendo los graves problemas que están surgiendo porque esos niños, que pues esos jóvenes, esos niños de esa época, pues ahorita ya son los adultos, y no ha habido una regeneración de población. No hay, porque no hay. Se termina la juventud, no hay gente para el trabajo. Ni para trabajar, ni para pensar, ni para tomar las decisiones de este país. Y entonces, ¿qué pasa? Es que ningún país puede con eso. Se queda estancado. Mira, ¿y sabe qué es lo que está pasando ahora? Han tenido que llegar a decisiones extremas como abrir las puertas a la inmigración casi sin control. Por ejemplo, España se ha llenado de musulmanes. Y vemos ahorita como, por ejemplo, tiende a la descristianización completamente, porque descristianización, porque mira, muchos de las iglesias, catedrales hermosas, antiguas, ahora la compran los musulmanes y las convierten en mezquitas. Y esto ha traído, ¿por qué? Porque toda esta cultura
ha llegado y no solamente pues a ocupar los espacios que no ocuparon las generaciones nuevas, porque ellos dejaron de tener desde hace 40 años, dejaron de tener esa cantidad de hijos que irían reemplazando y renovando las generaciones. Entonces, ¿qué pasa? Han tenido que recibir para solucionar el problema de trabajo, sobre todo del asunto pensional. Porque es que ¿quién va a sostener a una población vieja si no es la Sí, gente no hay quien joven? trabaje. ¿Sí? Entonces, eso se les convirtió en un problema, como decimos, de doble filo. Porque sí, solucionan esta situación, pero se ha venido el problema de el terrorismo. Vemos como en Europa muchos de los ataques terroristas son por estas personas musulmanes, muchas personas resentidas por tanta dificultad, tanta discriminación que les ha tocado también, porque han entrado de pronto a hacer una fuerza de trabajo muy grande en Europa, en España, Italia, Francia, pero Inglaterra, que ha tenido que recibir cantidad de estas personas de África y todo, pero estas personas son de otra religión, son musulmanes, y entonces han venido a descristianizar una Europa cristiana, católica. Que era Y cristiana. ahorita vemos como prácticamente hay países donde ya el cristianismo ha desaparecido. Ya es 80, 90% otras Musulmanes, o musulmanes o nada. O nada. Sí. Bueno, entonces, mira el problema, cómo puede ser eso. Ahí lo que dicen, un invierno demográfico. Y esto es lo que nosotros no podemos permitir que pase en nuestros países. Con esto de apoyar estas instituciones como Planned Parenthood, que lo que hace es promover el aborto. Y el aborto es una forma de limitar la población. Claro. Eso es como diríamos, una solución, y ahí se aplicaría cómo los problemas de hoy se derivan de las soluciones de ayer. Ayer se pensaba que la solución era disminuir la población, y ahora vemos cómo eso se está volviendo un problema grave. Porque países como estos han tenido que, ¿verdad?, empezar a ayudar, por ejemplo, gente de América Latina que viaje con sus familias, que se vayan a tener hijos allá, a llevar gente joven para poder reemplazar estas personas que ya están viejas, que hay que cuidar. Y entonces ese es el trabajo que hacen muchos latinos que viajan a Europa, es a este trabajo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué más vas a leer ahí, Fidel? Bueno. Continuemos con la encíclica. Nuevos aspectos del problema y competencia del magisterio. O sea, si hay algo que le compite al magisterio, Nuevo enfoque del problema. Los cambios que se han producido son en efecto notables y de diversa índole. Se trata, ante todo, del rápido desarrollo demográfico, ¿sí? De lo que estábamos diciendo, de tanta gente. Crecimiento de la población. Crecimiento de la población, exacto. Muchos manifiestan el temor de que la población mundial aumente más rápidamente que las reservas de que dispone, con creciente angustia para tantas familias y pueblos en vía de desarrollo, siendo grande la tentación de las autoridades de oponer a este peligro medidas radicales. Además, las condiciones de trabajo y de vivienda y las múltiples exigencias que van aumentando en el campo económico y en el de la educación con frecuencia hacen hoy difícil el mantenimiento adecuado de un número elevado de hijos. ¿Sí? Más aún, extendiendo a este campo la ampliación del llamado principio de totalidad, ¿cómo se le llama? Principio de totalidad. No se podría admitir que la intención de una fecundidad menos exuberante, pero más racional, transformarse la intervención materialmente esterilizadora en un control lícito y prudente de los nacimientos, ¿sí? Es una pregunta muy larga, ¿sí? Y la cual tiene mucho sentido. Hay que ponerle atención, se las voy a repetir. Sí. No sería admitir que la intención de una fecundidad menos exuberante, o sea,
que no sea tan creciente, que sea más bajita, pero más racional, supuestamente, más racional. Transformarse la intervención materialmente esterilizadora en un control lícito y prudente de los nacimientos. Es decir, no se podría admitir que la finalidad procreadora pertenezca al conjunto de la vida conyugal más bien que a cada uno de los actos. Se preguntan también si, dado el creciente sentido de responsabilidad del hombre moderno, no haya llegado el momento de someter su razón y su voluntad más que a los ritmos biológicos de su organismo, la tarea de regular la natalidad. ¿Sí? Esto me gustaría, lo subrayé, porque aquí es donde yo digo, Señor, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estaba yo? ¿Sí? Ahora bien, yo he preguntado aquí, créanlo, en esta área he preguntado porque yo estoy interesado en esta formación, en esta información para mi comunidad y la sociedad en general. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no tener una visión más lejana, Marilena? Sí, mira, creo yo, Marilena, sí, que muchas de las cosas que hemos hecho ha sido por ignorancia. Hemos hecho mal, perdón. Muchas de las cosas que hemos hecho mal ha sido por ignorancia, por no entender, por no conocer. ¿Sí? Sí. Bien, si hay gente, por ejemplo, si la iglesia tiene gente, yo sé que tiene gente, ¿sí? Preparada para dar este tipo de temas, este tipo de información de control natural de la natalidad, ¿sí? Sí. Control natural de la natalidad. Como pareja, conocer nuestros cuerpos, ¿sí? Conocer el cuerpo, la mujer su cuerpo, y saber qué días son fecundos, qué días no son fecundos. O el hombre, y el hombre también, con orientación, ¿sí? Se educa. Oye, si el hombre no es un animal, claro, es un animal razonable, Sí. Que tiene razón. Que tiene razón. Y no me refiero solamente al hombre en el género, sino al género humano, ¿no? Género humano. Al género humano. Sí. Es que eso es lo que nos diferencia de los animales, Claro. la razón. Entonces, yo creo que esta situación se ha salido de las manos, porque las instituciones que unieron fuerzas para concebir píldoras, inyecciones, parches, esas cosas. Más lo que vemos ahorita. ¿sí? Más las ideologías que vemos ahora, que eso hace parte de esto también. Todas estas compañías que se unieron para hacer eso, ¿por qué no unieron fuerzas y dar formación a la sociedad? Formación, ¿sí? ¿Para qué? ¿Desde cuándo? Desde cuando están jóvenes, desde cuando están niños. Mira, si los padres de familia tienen esa formación, se lo van a transmitir a sus hijos, sencillamente, ¿sí? Así, ya cuando llegan al noviazgo, ellos saben cómo controlarse, saben que no deben de hacerlo antes del matrimonio, y cuando llegan al matrimonio, también ya saben, ya tienen las herramientas cómo controlar la natalidad, ¿sí? Sí. Yo sé que la iglesia tiene, pero en esta área no he encontrado un alma, ¿sí? No he encontrado yo a unas personas con esa preparación, y la vamos a buscar, la andamos buscando, para que nos ayude a entender eso, ¿sí? Está bien que no todo el mundo lo va a aceptar y todo. Mira, con una persona que lo acepte, Sí. es una persona menos que se involucra en esas cuestiones químicas, martirizando su propio cuerpo. Esto me gusta. Haciéndose daño, porque las cosas anticonceptivas, las pastillas y todo este tipo de cosas siempre traen efectos secundarios, siempre. Esto me gusta. Aquí donde dice, se pregunta también si dado el creciente sentido de responsabilidad del hombre moderno,
no haya llegado el momento en someter a su razón y a su voluntad, más que a los ritmos biológicos de su organismo, la tarea de regular la natalidad, Marilena. O sea, en nuestras palabras, yo como hombre, ¿sí? Ya con esa formación, con esa educación, doblego a mi cuerpo, ¿sí? A mis ritmos biológicos, ¿sí? Ok, sé que estos días no tenemos relaciones, tanto el hombre como la mujer, porque no nada más es del hombre. El diálogo. Porque ahí a donde está el veces, diálogo. el hombre se puede uno como que hacerse el fuerte y el irresistible, y la mujer de repente ahí se viene acercando y, ay, espérate, no me tientes, Satanás, aparta, ponte detrás de mí, ¿sí? Entonces, esto es Viene cuestión de eso, ¿sí? Yo cuando leo esto, cuando leí esto, yo me quedé, digo, oye, ¿por qué falta? Yo creo que falta. Sí. Sobre eso, yo sí le hago un llamado a la iglesia, a la iglesia, de que esas son las cosas, ¿sí? Mira, bueno, ese es otro punto. Lo que pasa es que también, Fidel, sí, eso te voy a decir yo, porque eso vamos, cuando veamos las profecías, vamos a ver cada uno de los puntos donde la iglesia y donde siempre ha sido en la iglesia estas enseñanzas, pero nosotros como católicos siempre digamos que seríamos los más llamados, porque de pronto ninguna otra institución se ha preocupado por eso como se ha preocupado la iglesia. Pero entonces el problema es que nosotros como católicos nos hacemos los tontos con esto, con unas enseñanzas tan antiguas, porque el método natural siempre ha sido algo de lo que se ha hablado en la iglesia, pero a eso nos hacemos los que no escuchamos. O tal vez ha habido mucho, ¿cómo se le llama? Tabú, se le llama, en los padres, ¿sí? De familia, que no se lo transmiten a sus hijos. Yo pienso más, Fidel, que más que tabú, ha sido una cuestión de acomodarnos. Es más fácil que la esposa tome un anticonceptivo, que el hombre que el hombre se opere, se haga una operación para no tener hijos. Es más fácil eso y más cómodo. ¿Por qué? Porque no vas a tener que hacer ningún esfuerzo. Entonces se da rienda suelta pues a las emociones y a todo. Entonces no se controla nada, al placer, y entonces ahí vemos eso, lo que está pasando con los jóvenes. María Elena, ahí se acaba el diálogo como pareja. Ahí se acaba. Ahí es donde empieza la mujer a pasar a ser un objeto, aunque sea la esposa. Porque no hay necesidad, de hablar, también no hay necesidad de ponerse de acuerdo. Pasar a ser un objeto, no creo que nada más la mujer. Sí. También el esposo. Sí, porque sucede también. Lógico, claro, o sea, como todo es crédito para la mujer. No. Bueno, pero mira, entonces lo que es pues bueno, esto es pecado en realidad. Claro, es pecado. Porque entonces el hombre pasa a ser como de la especie animal, donde no hay ninguna restricción, sino que a la hora que sea, cuando quiera. Y entonces eso es lo que Espérate, permíteme. Aclarando, no vamos a ofender los animales. Te voy a decir por qué. Porque en ese aspecto, los animales, sí, son más inteligentes que nosotros. ¿Por qué? Mira. Una vaca, un toro. El toro no sigue a la vaca si la vaca no está en esos días de que tiene que seguir. Que está en época favorable para la... ¿sí? No la sigue. El perro, a la perra, así se la tope, sea la perra más hermosa, y la ve, la huele y ahí nos vemos ya. Sí. Pero cuando la perra, la hembra, está en ese punto, en esos días, en ese momento... Entonces sí, el perro se va de un pueblo a otro pueblo, no hay ningún problema, ¿sí? Ellos, entonces nosotros pasamos a ser, prácticamente actuamos más peor que un animal. O sea, dejándonos arrastrar por el pecado, por las pasiones, por lo que me apasiona, por lo que me atrae. La iglesia siempre ha hablado de estos métodos naturales de anticoncepción. Oye, pero yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Por eso, porque somos. ¿Por qué? Porque muchas veces como católicos, como cristianos, pues lo que hacemos es que las cosas que nos convienen,
pues las tomamos, pero las cosas que no nos conviene, que nos van a traer restricciones, como dicen muchas personas, es que la iglesia me restringe cosas, y no es eso. Pero el detalle Pero es que yo mira, ni sé- ¿cuántas consecuencias trae esto? ¿En qué tiempo me estoy dando cuenta de esto? De esto, No te, Marilena. no te preocupes, Fidel, que eso te ha pasado No, a ti pues ya y no nos sé ha qué me pasado a todos. preocupe, Nos ha pasado a todos. Cada vez que leemos algo como esto, Bárbaro. decimos, ¿dónde estaba? No, porque yo no conocía sobre esto. Y estaba ahí, Fidel. Y de Sino verdad, que no- de verdad, queridos hermanos, se les recomienda. Yo les recomiendo esto de corazón a corazón, como hermanos en Cristo, como hijos de Dios. Créanlo, estas encíclicas, estas cartas, toda la información que la iglesia tiene, la información que los papas han sacado, ¿sí? Para que la escriben para que nosotros la conozcamos, ¿sí? Cuando es Sí. algo así doctrinal o moral, está Por el- inspirado por el mismo Dios, por el mismo Creador, y es como, me atrevo a decir, como si fuera palabra de Dios, Sí. porque no vas a decir que esto es palabra de una mente humana No. simplemente. Eso ¿sí? inspirado. No, es inspirado por el Espíritu Dios, Santo. porque se está preocupando por lo que Dios quiere, por lo que a Dios le agrada, que es la vida. Y volviendo de pronto a hablar sobre esta encíclica cuando salió, es increíble porque el Papa en ese momento le puso el pecho a esto, como dijimos, y fue en contracorriente. En contracorriente. ¿Cuánto le costó al Papa? Muchas veces hasta el descrédito, porque muchos dentro incluso de la misma Iglesia Católica no aceptaron esto. Dijeron, ¿cómo es que si está esta posibilidad de que el ser humano sea más libre, pueda sí, tener... Bueno, vamos a ver, no queremos como adelantarnos porque es que he estado, cuando hablemos de las profecías, pues vamos a detenernos en cada una de esas, cómo el Papa vio con tanta antelación todo lo que iba a traer esto, porque detrás de los métodos antinaturales de anticoncepción, pues detrás de esto se vino una cantidad de cosas que moralmente han decaído en la sociedad, y la mujer, que de pronto pensaríamos que iba a ser la más favorecida, pues al contrario, ha sido la más pisoteada en este momento, y moralmente, pues la sociedad, digamos, no está mejor que en esa época. No, ha Entonces, sido muy degradada. podríamos decir que bueno, 1960, 1970, con todo esto que salió, pues deberíamos de tener una sociedad de personas muy felices. Y al contrario, no tenemos una sociedad de personas felices, sino completamente infelices, además de llenas de problemas más graves. Porque vamos a hablar de cómo las enfermedades venéreas se dispararon, Claro. las violaciones se dispararon, los embarazos en adolescentes se dispararon en cantidad. Entonces, ¿cómo es que creeríamos que deberíamos de estar viendo una mejoría en la sociedad? Pero eso es al contrario. Entonces, pues Fidel, no sé si tenemos tiempo para seguir. Pues, Bueno, no, vamos la a hacer. verdad, creo que- Bueno, sí, para que también dejemos como en las profecías, porque hablemos exactamente, porque le vamos a dedicar mucho tiempo a esto, como Le vamos César. a dedicar mucho tiempo. A mí me interesaría que le dediquemos todo el tiempo y que la leamos, porque yo les aseguro que si no la leemos en este programa, no vamos a ir a leerla a nuestra casa, ¿sí? Y Sí. si ustedes nos En quieren 56 acompañar, años, imagínate. En 53 En años. 53 años, Imagínate, ¿sí? apenas Este, estamos descubriéndola. Bueno, de hecho, pues yo todavía no Sí, nacía, sí, ¿verdad? sí, O sea, sí. como usted puede No, no, no. comprender. Ay, Pero Fidel, son ay, cosas Fidel, que ya ay, a mis Fidel. 48 años, oye, yo tuve que haber conocido. Sí, claro, con mayor razón. Pero Dios, Sí. bueno, Dios sabe, Dios no se equivoca. ¿A qué horas? Y aquí estamos, ¿sí? Ujú, Tratando de corregir lo que hemos perdido, Sí. los errores. ¿sí? Pero sabes que es muy bueno, porque tú y yo, que ya tenemos nuestros hijos y todo, ya no estamos como para pensar, digamos, en la anticoncepción y eso. Creo que no vas a tener más hijos. Eso creo yo. Pero mira, ¿cómo podemos en estos momentos ayudarle a otros? Eso es lo que ayudarle. eso es lo que yo me Y intereso, eso es lo Marilena. que y eso es lo que a nosotros pues en estos momentos nos mueve, porque pues de pronto ya Yo- nosotros esta parte pues hay muchas cosas que ya estamos por encima de ellas, pero
Fidel, tenemos muchas personas a las que tenemos... Eso, no, eso es lo que a mí ayudar. me mueve a hacer esto. ¿Por qué? Porque digo, bueno, si hubiera habido alguien que a mí me hubiera dicho, mira hijo, ven acá, vecino, hermano, primo en Cristo, hermano en Cristo, ven, Sí. mira, se hace así, mira, que para la natalidad, para Sí. no concebir, es Sí. así, así. Y no así, ofender a así. Dios sobre todo. No, no, Porque es que sobre pero todo es que por estamos eso. hablando desde este Sí, punto de vista, sí, María Elena. sí. Sí, porque mira, por ejemplo, yo usé métodos anticonceptivos. No sabía, yo pensaba que estaba bien, porque yo decía, bueno, yo no estoy con nadie más, tengo a mi esposo y todo, pero yo pensaba que era bien, estaba bien, y pensaba de pronto, ¿por qué la iglesia? Que Yo me era preguntaba, natural, que era natural. yo me preguntaba, ¿por qué la iglesia no se acoge a esto? A mí cuando leí y escuché esto, yo dije, es increíble, porque yo también pensaba eso. Yo pensaba que estaba bien y yo pensaba que de pronto la iglesia estaba siendo retrógrada, estaba atrasada, atrasando. porque yo decía, si hay cosas que están científicamente comprobadas de que sirven, ¿por qué la iglesia se opone? Pero no sabía las razones de por qué la iglesia se opone a estos métodos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y nosotros en este programa pues vamos a traerles a ustedes, a ellos pues estas cosas, ¿no? Bueno, entonces Fidel, pues no sé, despidamos, Bueno, bueno, pues, sé, es tu programa. Queridos hermanos, gracias por estar acompañándonos en esta noche, en este diálogo sobre Los métodos. métodos No. natural, no. ¿Cómo? No, Ya. recuerda Ya que nos estamos perdimos, hablando ya de la nos perdimos. encíclica del ¿Verdad? Papa Humane Vitae Humane sobre la métodos de anticonceptivos, métodos naturales, básicamente pues el Papa habla eso, sobre la regulación de la natalidad, traduce esto, Humane Vitae traduce la regulación de la natalidad, sobre la regulación de la natalidad. Sí. Entonces, así que bueno, sobre eso vamos a estar hablando el próximo lunes, queridos hermanos. Esperemos pues que corran la voz, compartan esto, porque creo yo que todos o muchos tenemos hijos, tenemos familiares, tenemos sobrinos, primos, hermanos, vecinos, etcétera, y que les podemos ayudar, orientar, ¿sí? Para sobre esta situación. Sí. Bueno, gracias a Albert. Se escucha excelente, saludos, dice. Se escucha excelente. Gracias, Albert, por estar con nosotros. Luis Ramos, saludos, don Fidel, saludos, María Elena, lindos recuerdos. Gracias, Luis Ramos, que Dios les bendiga. Barrientos Morales, Hilda Barrientos Morales lo está viendo, dice. Gracias, hermana Hilda, que Dios les siga bendiciendo. Ayúdenos a compartir esto. Marta Serrano también nos está mirando. Gracias, Marta. Freddy Rodolfo Portillo, gracias Freddy por el es tema, nuestro... muy interesante. Saludos y bendiciones, Marilena y Fidel. Gracias, Freddy, gracias, que Dios les bendiga. A ustedes también, ¿sí? Hasta el lunes, si Dios nos lo permite, vamos a seguir con este tema, porque realmente es un tema que vale la pena desvelarse por conocerlo, él. ¿Sí? conocerlo. Gracias, Marilena, por estar Bueno, con Fidel, nosotros. muchas gracias a Sí, ti por aquí te invitarme a esperamos tu programa. los Y próximos- esperamos que el lunes podamos continuar Aquí con te esperamos esto. los próximos años. Bueno, muchas gracias, Fidel. Bien, queridos hermanos, pues muchas gracias por todo. Que Dios les siga bendiciendo y que pasen una excelente noche en el Señor. Les saluda Fidel Brito, discípulo de Jesús, y María Elena Bolívar. Nos despedimos poniendo en las manos de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, nuestras intenciones, nuestras necesidades, pero principalmente poniendo nuestro corazón. Que ella nos ayude a transformarlo para tener un corazón semejante al suyo. Nos encomendamos a ella pues diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga y que pasen una excelente noche en el Señor. Hasta pronto.